Los poetas, siempre tan atentos al soplo vital, serían quienes mejores lograrían imaginar lo que al otro lado de la vida nos espera. Este tránsito que para unos se haría tan doloroso y para otros profundamente liberador, del que nadie sabe a ciencia cierta de qué se trata realmente, constituiría una de las mayores obsesiones del ser humano. La quiebra por excelencia de todo cuanto se conoce y que seguramente se prenda con la nada absoluta, nos sumiría en la más honda reflexión, angustiándonos o por otro lado aproximándonos a la plenitud y al sentido mismo de la existencia como última disolución infinitesimal del ser en el amplio cosmos. Al respecto, aquí revisamos algunas películas que tratarían el tema desde los más diversos ángulos y que casualmente estarían entre nuestras predilectas de todos los tiempos. Con los circulares riffs de la guitarra distorsionada de Neil Young por banda sonora, Dead Man de Jim Jarmusch, no solamente es una de las más bellas cintas sobre la muerte que se hayan hecho jamás, sino la más poética de todos los tiempos. Si hasta su protagonista tiene nombre de poeta. En la película, encarnado por un joven Johnny Depp, William Blake es un contable de Cleveland que después de la muerte de sus padres se gastaría todos sus ahorros para arribar a Machine City, un pueblucho de mala muerte justo al final de la línea de tren, en donde le han prometido trabajo en una metalúrgica. Sin embargo, al llegar con 2 semanas de retraso, su puesto ya habría sido ocupado. Triste y desamparado, el pobre Bill, sin saber qué hacer con su vida, conoce a una chica que le invita a casa. Y justo cuando pudiese parecer que no todo estaría perdido y las cosas aún pudiesen componerse, estando tranquilamente los dos en la cama, se presentaría el anterior novio de la chica, con la consabida rabieta del que se ha ido pero no la ha dejado en serio. El hombre, despechado, saca su revólver y dispara. En un acto reflejo, Tell alcanza a colocarse entre la bala y Bill, pero aquella le cruza el pecho yendo a alojarse justo en el corazón del chico. Entonces Bill dispara por primera vez en la vida, matando así al exnovio de la chica y sale corriendo. Es así que nuestro hombre muerto emprende su poético y último viaje. Acompañado de nadie, un amable y culto indio repudiado por su tribu, encarnado por Gary Farmer, que le ayudará a encontrar su camino hacia el mismo origen. Durante su mística travesía, con una orden de búsqueda por los asesinatos de los cuales solo en parte sería culpable y un montón de flamantes cazarrecompensas pisándole los talones, el poeta, como nadie pronosticaría, se convertiría en toda una leyenda al sustituir su lengua por el revólver. Así escribiría ahora Blake su poesía. Y como el Bill Blake de nadie, también el escritor japonés Yukio Mishima terminaría sustituyendo su pluma por la espada en un estremecedor alarde de patriotismo, además con una coherencia tal que muchos solo podrían tildar de locura. Con música de Philip Glass y un brillante libreto que alternaría fragmentos de sus obras con la historia de su vida real, Mishima, Una vida en 4 capítulos, del gran Paul Schrader, contaría del exitoso escritor bien conocido del público general en Japón, que asistiría atónito a su fatídico y glorioso desenlace el 25 de noviembre de 1970, cuando el escritor terminase llevando a cabo el ancestral seppuku después de su fallido intento de golpe de Estado. La existencia de este acérrimo defensor de la tradición japonesa empezaría como frágil flor de invernadero al cuidado de su abuela materna. El pequeño crecería prácticamente sin ver a su madre. Su enorme dominio de las letras pronto resonaría entre los círculos literarios que le reconocerían como uno de los más destacados estilistas de la lengua japonesa de posguerra. Mezclando la estética moderna y el tradicionalismo con enfoques destacados en la sexualidad, la muerte y el cambio político, a lo largo de su vida Mishima escribiría 40 novelas, 18 obras de teatro,
20 libros de relatos y otros tantos ensayos. En 1968 sería candidato al Nobel de Literatura, el cual sin embargo recaería en su mentor, Yasunari Kawabata. Pese a todos sus logros, Ukiyo no se sentiría satisfecho. Sus aspiraciones personales incluirían necesariamente la belleza física, y hasta entonces habría dedicado todo su tiempo a la mente, aplazando así sistemáticamente el trabajo debido a su cuerpo. Por eso, rabiosamente hedonista, mientras siguiese escribiendo y dirigiendo sus obras de teatro, empezaría un riguroso programa de musculación que pronto le convertiría en todo un Adonis. Ello le valdría una fulgurante carrera en el cine y en la televisión que le acercaría aún más a su público, y su anhelo de perfección alcanzaría la cúspide a través de su propio suicidio por una noble causa. Aparte de no tener que pasar por las inclemencias de la vejez, su amor por la nación no le permitiría aceptar aquel gobierno olvidadizo, entregándose en manos del capitalismo y obviando el espíritu tradicional de Japón. Al ver finalmente fallar su intento de restablecimiento de los valores ancestrales, cometería harakiri. Junto a Domoto Masaki, él mismo habría dirigido y protagonizado el explícito corto Patriotismo. Aquella sería su única incursión en la dirección cinematográfica, y en ella narraría precisamente el seppuku de un oficial que, habiendo sido ordenado fusilar a los responsables de un fallido golpe de Estado, los cuales serían amigos suyos, se hallaría ante el dilema de no poder rendir cuentas a sus superiores por sentirse incapaz de llevar a cabo la orden. En la película, él y su esposa deciden así quitarse la vida con honor. Otro de los más bellos poemas acerca de la muerte alguna vez realizados es la balada de Narayama de Shohei Imamura. En ella se retrata la ancestral relación con la muerte entre los habitantes de un poblado rural japonés de hace no más de 100 o 200 años. Orin, la abuela de la familia de la Casa del Árbol, sobre quien se construye la historia, ya tiene 69 años. Antes de cumplir los 70, su hijo mayor debe cargarla a hombros a la cima de la montaña para que el dios Narayama se encargue de ella, para morir allí. Basada en la novela homónima de Shichiro Fukasawa, en la magnífica y delicada adaptación del maestro Imamura, encontramos toda clase de yuxtaposiciones entre la naturaleza y el ser humano insertado en ella, las cuales por momentos pueden resultar chocantes, rudas y lejanas, pero que cumplen a la perfección su función. En aquel precario lugar se subsiste únicamente de lo poco que da la tierra, y aun si trabajando todos los días duramente, la pobreza nunca afloja. Por eso hay que cumplir a rajatabla la tradición. Como Orin sigue estando en perfecto estado y tiene que dejar el camino abierto a la nueva generación, para no causar mayor dolor a los suyos, decide arrancarse ella misma los dientes, aun si en perfectas condiciones. Nuestras nobles creencias y convicciones son tan indisociables de nuestro ser como cada una de las partes de nuestro cuerpo, como nuestro modo de percibir el mundo. Las motivaciones políticas entrarían naturalmente en esta categoría. Mientras que para unos es fundamental seguir conservando ciertos valores y para otros aquellos se queden inexorablemente obsoletos, a muchos otros quizás les cueste entender determinadas posturas. Cuestiones relacionadas con la tradición, la religión o el nacionalismo quizás no nos afecten directamente, pero así siguen debatiéndose a día de hoy en los corazones de la gente, en el seno de cientos de países a lo largo y ancho de todo el planeta. Como estremecedor ejemplo, el caso de la cercana Irlanda, luchando desde 1919 hasta el 2005 por desvincularse de la corona británica, cuando se empezasen a diezmar a los católicos en sus territorios mayormente anglicanos. Muchas películas, a propósito de la situación irlandesa, debatirían abiertamente la delicada cuestión. Neil Jordan y Jim Sheridan quizás hayan sido los directores que más veces tratarían el tema a lo largo de sus carreras,
pero aquí destacamos dos obras de otros dos grandes directores, Mike Hodges y Steve McQueen. Dirigida por este último y protagonizada por Michael Fassbender, en Hunger expondría como a razón de los conocidos disturbios que, escalando desde 1969 y habiendo el gobierno británico retirado el estatus político de todos los prisioneros paramilitares del IRA de la prisión de Mace en Irlanda del Norte, en 1981, aquellos llevarían a cabo una infructífera protesta encubierta y sucia. Como dicha protesta no solamente no tendría cualquier tipo de repercusión, sino que haría que sus inhumanos carceleros les tratasen aún peor que a animales, liderados por Bobby Sands, decidirían hacer una radical huelga de hambre. La muerte, como último recurso de resistencia y acción política, se presentaría así como solución que, sin ánimo de martirio, podría quizás tener más repercusiones que ninguna otra. En una de las más emocionantes conversaciones cinematográficas alguna vez realizadas, Bobby le contaría a un cura amigo que le trataría de disuadir de dicha huelga cómo de pequeño se habría sentido obligado a ahogar un caballo malherido, pese a que todos le gritasen que no lo hiciese, y cómo a él le sería del todo imposible refrenar su impulso e ignorar el sufrimiento del animal y su necesidad de compasión. Nos dicen que tenemos derecho a reclamar nuestros derechos y a decir de nuestra justicia, pero cuando los derechos humanos son sistemáticamente violados, nos enfrentamos a un oponente con el cual es improbable entrar en razón. Al respecto de la increíble huelga en la que perecerían 10 prisioneros, incluido Bobby Sands, quien sería elegido parlamentario durante su mortal protesta, diría Margaret Thatcher: «Nos enfrentamos ahora con la falla de su desacreditada causa. Los hombres de la violencia han elegido en los últimos meses jugar lo que puede ser su última carta. Han vuelto la violencia hacia ellos con la huelga de hambre hasta morir. Buscan trabajar sobre una de las emociones humanas más básicas, la compasión, como medio para crear tensión y aumentar los fuegos de la amargura y el rencor». En Requiem por los que van a morir, de Mike Hodges, adaptación de la novela homónima de Jack Higgins, sería Martin Fallon, encarnado por Mickey Rourke, un sicario del IRA harto de toda aquella matanza, quien decidiría retirarse de una vez cuando uno de los atentados en que se vería envuelto saliese francamente mal. No obstante, no se lo pondrían fácil. Sus compañeros le reclamarían atenerse a su compromiso, pero incapaz, se iría, hasta que sus servicios fuesen requeridos, en cambio, por unos mafiosos que le prometerían un pasaporte y vía libre si llevase a cabo un último trabajo. A regañadientes, Fallon accede a aquella última ejecución que tendrá lugar en un cementerio. El lugar parece desierto, pero justo cuando dispara, el padre da Costa, interpretado por Bob Hoskins, le ve en plena faena. El primer impulso de Fallon es no dejar cabos sueltos, pero determinado a no volver a matar, se le ocurre una solución. Se hará confesar por el cura. Así, Fallon, aun si traicionando al religioso impidiéndole contarles a las autoridades quién vio cometer el asesinato, amparado por el secreto de confesión, no tendrá que matarle también a él. Este es probable que sea uno de los más tristes y melancólicos thrillers sobre la muerte de que tengamos memoria. Pena de muerte de Tim Robbins, sin hacer juicios de valor y aseverando que ésta se trata de una cuestión en abierto, remacharía uno de los más emocionales y encendidos debates respecto a la muerte: justicia de los hombres contra justicia divina. En este caso, basándose en el hecho real que atestiguaría una de sus protagonistas, la hermana Helen Pregin, que devendría consejera espiritual de Matthew Poncelet, un asesino condenado a muerte en Luisiana en 1982 por violar y matar a 2 adolescentes, y de cuya relación surgiría su libro Dead Man Walking. Un testimonio espiritual profundamente conmovedor sobre el sistema judicial criminal estadounidense, sobre el cual la hermana diría: «Yo no sabía nada sobre este hombre, excepto una cosa. Si había sido condenado a muerte, seguramente era pobre. Y como yo estaba en ese lugar para servir a los pobres,
acepté corresponderme con él. Le escribí a esta persona y él me contestó, y finalmente fue la primera persona a quien vi ser ejecutada. Con las magistrales interpretaciones de Susan Sarandon y Sean Penn, Tim Robbins ilustraría el testimonio de la hermana Helen, exponiendo con angustioso estupor el dolor y el sufrimiento de todos aquellos envueltos en la pena capital, los criminales, los familiares de las víctimas, los guardias carceleros y ejecutores, la sociedad entera. Sin embargo, aunque para ella la pena capital fuese una injusticia por partida doble, Robbins dejaría en abierto la cuestión. Ojo por ojo, diente por diente, quizás sea la menos cristiana de las soluciones, pero lo cierto es que de los 194 países soberanos reconocidos actualmente por la ONU, en tan solo 104 la pena de muerte habrá sido del todo abolida. Somos efectivamente animales sociales, y aun si se pueda alegar locura temporal, si somos capaces de creer en la capacidad de redención y reinserción social de los más brutales criminales, si avanzadamente modernos podamos sentir que la pena de muerte no pasa de una inhumana sanción anacrónica, también seremos capaces de verificar que emocionalmente nos podemos decantar tanto hacia uno u otro lado de la balanza. Ya el hombre del futuro, el director Marco Ferreri, nos advertiría de la locura a que el hombre moderno estaría abocado con la masificación industrial y el desenfreno consumista en campañas publicitarias cada vez más agresivas. Sin perder totalmente la sensibilidad, alienado, terminaría necesariamente perdiendo la razón. En Dillinger ha muerto, es Michel Piccoli quien, después de un rutinario día de trabajo, al llegar a casa sin ganas de comer lo que le han dejado preparado e inducido por un suculento chuletón de anuncio, decide ponerse a cocinar. Así, buscando entre especias, descubre algo envuelto en un viejo periódico americano. En aquel se detalla la muerte del infame John Dillinger. ¿Pero habrá muerto de hecho? Envuelto en el periódico yace un viejo y herrumbroso revólver. Juguetón y sin sueño, Michel decide limpiar la vieja arma. La desmonta con paciencia, con una lima le quita el óxido, pone varias piezas en aceite y lo limpia todo a conciencia mientras se pasa la noche en vela, comiendo, jugando, viendo un poco la tele, viejos vídeos de Super 8, haciendo el tonto. Luego vuelve a montar el revólver y lo acicala. Con un spray lo pinta de rojo y luego lo adorna con lunares blancos y de pronto, sin tan siquiera verlo venir, ¡clic! En el futuro quizás la ley no pase de una irresuelta utopía del pasado. En la desoladora y distópica The Rover de David Michaud, después de 10 años de colapso económico mundial, un hombre triste y solitario en los desérticos parajes de Australia, sin absolutamente nada que perder, persigue a 2 hombres que acaban de robarle el coche. Guy Pearce, protagonista de esta espiritualmente deprimida road movie, por el camino captura al hermano de uno de aquellos ladrones que en su fuga le terminaría robando, quien se habría quedado atrás malherido tras un supuesto asalto. Robert Pattinson, un chico apocado que no cree que su hermano le haya dejado tirado porque sí, a lo largo del viaje se da cuenta del prácticamente nulo valor de la vida. Y es en el juego de miradas perdidas, abandonadas a sus míseras existencias, las que describen aquellos 2 áridos corazones vaciados en donde terriblemente nos reflejamos. Atados en un improbable lazo, los 2 van al encuentro de sus destinos, mientras la tristeza nos penetra, calándonos hasta lo más hondo. Pero las circunstancias en las que la muerte se tenga que producir tampoco tienen por qué ser necesariamente tristes. Muchas de aquellas y 1000 formas más de morir podemos contemplar nada más empezar cada uno de los capítulos de la magnífica serie A 2 metros bajo tierra, de Alan Ball. En aquella, además de la muerte semanal y su correspondiente historia, se narraría la vida cotidiana de la familia Fisher, dueños de una funeraria en Los Ángeles. Abordando con sencillez y sin morbo el natural tema de la muerte, nos adentraríamos además en la búsqueda interior de sus adorables personajes, tratando de encontrar su lugar en el mundo.
personas que lidian a diario con la muerte, niños que crecen en una casa con cadáveres en el sótano, que ven con normalidad a su papá trabajando en un cuerpo encima de la mesa. De su título, además de la directa referencia al entierro, se desprenden aquellas emociones y sentimientos que no terminan de salir a la superficie, con las cuales se enfrentan Nate, Claire, Brenda, David y Ruth, tratando de mirar la vida cara a cara y quizás por tener grabado a fuego en sus ADNs en lo que la vida termina inevitablemente convirtiéndose. A Carlos le parece que esta serie debería de ser de visionado obligado, y yo no podría estar más de acuerdo. Ya la habremos visto unas 5 veces, al menos. Y pensándolo bien, quizás tan solo exista una clase de películas casi tan interesantes como estas que tratan la muerte, las que dedican sus motivos a la delicada cuestión del amor. Beginners, Principiantes, de Mike Mills, es uno de los mejores ejemplos de ello. Tras la muerte de su padre, Oliver, interpretado por Ewan McGregor, reflexiona sobre la existencia, la relación que mantuvo con él y con su madre. En esos días conoce a la imprevisible Anna, una actriz francesa en la piel de Mélanie Laurent, esclava de su apretada agenda, pero con unas ganas increíbles de vivir un amor de verdad. Ella nota la tristeza en los ojos de Oliver y le pregunta. Él le explica que poco después de la muerte de su madre, Al, su padre, que acaba de morir con 75 años de edad, había hecho pública su homosexualidad después de 40 años de matrimonio. Justo empezaba finalmente a explorar este aspecto de su vida con libertad cuando se fue. Interpretado por Christopher Plummer, Al encuentra un novio, se rodea de amigos y vive sus últimos días como si no hubiese un mañana, porque de hecho pronto le diagnosticarán un cáncer terminal. Oliver siente que es probable que lo suyo con Anna no cuaje. Aunque se esfuerce y muestre ganas verdaderas, al final ninguna relación suya habría prosperado. Inevitablemente compara sus propios sentimientos a la muerte de su padre y a la vida de sus padres juntos. Con sentido del humor, a lo mejor todo se solucione. El 29 de septiembre de 2017 estrenaría Lucky, 14 días después de la muerte de su protagonista. El fabuloso Harry Dean Stanton, Lucky, en esta delicia de John Carroll Lynch, que narra el miedo súbito que sentiría aquel cuando un día, sin aparente motivo, se desplomase en el suelo de la cocina. Lucky sigue todos los días al pie de la letra su saludable rutina de ejercicios, paseos y mucha leche. Pasa sus mañanas rellenando crucigramas y hablando con sus amigos. Las tardes son tranquilas viendo sus concursos de televisión preferidos, hablando por teléfono. Jamás tiene una acalorada discusión en el bar que suele frecuentar por las noches, a no ser que haya algún estúpido abogado tratando de timar a su amigo Howard, interpretado por David Lynch, quien han convencido a dejarle toda su fortuna al presidente Roosevelt, su tortuga, la cual además acaba de escaparse. Pero a Lucky nada le asusta, bueno, a no ser aquella caída inexplicable que con cierta alarma le lleva de visita a su médico de cabecera. Después de una serie de análisis y otros tests, el médico le afirma que no podía gozar de mejor salud para la edad que tiene, que muchos no llegan y que lo suyo, en el estado en que se encuentra, es verdaderamente un extra del cual debería regocijarse, que de hecho lo del paquete de cigarrillos que se fuma a diario es una total e inexplicable incoherencia desde el punto de vista médico, que si le mandase parar de fumar a lo mejor le haría más mal que bien, porque está perfecto. Pese a aquellas explicaciones, asoma naturalmente el fantasma de la muerte. Lucky empieza a tener vividos sueños que rozan la pesadilla y de pronto siente miedo, un miedo que solo habría sentido muy pocas veces a lo largo de su vida. Pero en los días en que transcurre la película y que pasa entre amigos sin faltar a su rutina, el hombre descubre que ante la nada, que para sí representa la muerte, el miedo no tiene sentido. Por eso ante aquella, solo podrá sonreír.